Es hora de perdonar a nuestros enemigos. Es hora de reflexionar. Para abordar este tema debemos tomar como referente a Jesús, nuestro anciano de los días, quien vino al planeta a enseñarnos la perfección y no a formar religiones. Dios amó tanto el mundo que envió a su propio Hijo, para que el que creyere en Él no se pierda y tenga vida eterna. Dios envió al mundo a su Hijo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pues sus enseñanzas fueron limpias y sin mancha como los muestra en los evangelios apócrifos y canónicos. En esta oportunidad hablaremos del Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, quien nos hace este llamado cuando nos dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a nuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que ultrajan o persiguen. Porque se nos ha dicho a lo largo de los años que aquel que piensa o actúa distinto está en contra de ti. Mas ambos cayeron en la trampa de la división. Uno al hacerse juez sin conocer la ley, y el otro al victimizarse a causa de su ignorancia y falta de conocimiento luz. Pero una vez que comprendes esta selección y separación que se creó en el prójimo, entonces perdonarás. Amarás o darás sin juzgar ni mirar a quién lo harás. Y así serás como el Padre, cuando Mateo dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Para ser semejante a nuestro Padre Creador y ser cumplidores de las leyes eternas, debemos dejar de clasificar a quién se da y observar cómo es una madre con su hijo. No importa cuánto daño le pueda hacer este a ella. Jamás le dará menos que amor. Asimismo debemos ser nosotros, dar amor a quien nos da, y a quien no nos da es a quien más debemos darle. La comprensión nos da la herramienta para entender que en ese prójimo habita el Padre, la Madre y el Hijo. Y cuando aborrecemos o amamos, a ellos también le hacemos. En Mateo nos vuelve a clarificar cuando nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? También hacen lo mismo los pecadores. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los pecadores? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi voz llega a las criaturas que buscan lo bueno. Mis palabras, filo de espada son. Para unos tienen vida eterna, para otros son la voz de la muerte. Entendedme pues, los velos se corren. No prevalecerán falsas iglesias, no saltarán en mi nombre falsos mesías. No saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior. Se termina la religión del miedo, y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero a su ser, tendrá al terminar su camino la corona de la inmortalidad. Y yo les digo a todos: yo existo, aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí. Es cuando el alma me reconoce y cuando el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Y la perfección es a donde debemos llegar.
para ser como nuestro Padre Creador, ya que es la perfección un reino que nos pertenece, y en este mundo nos han querido hacer creer que no es así, que ser imperfectos es nuestra naturaleza y no merecemos dicho reino. Así pues, romped esas cadenas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación y volvamos a nuestra fuente creadora. Ahora comienza a ser como tu Creador y ama a tu prójimo, tanto hasta que los dos sean tan igual como ese Padre que los creó.